Todos ignoraron la trampa tendida por la prometida del multimillonario. Un peligro tan bien oculto que nadie cuestionó su comportamiento dulce, su sonrisa perfecta, ni la manera en que poco a poco fue tomando el control de la vida de la familia. La gente asumía que era amable, leal y cariñosa. Incluso el propio multimillonario creía que por fin había encontrado a alguien en quien podía confiar. Amigos empleados e incluso familiares cercanos la miraban y no veían nada sospechoso. Pero detrás de todo ese encanto había un plan que crecía en silencio. Un plan que nadie detectó a tiempo. Nadie, excepto la empleada doméstica que por casualidad se dio cuenta de un pequeño detalle que no encajaba. Un detalle tan simple que podría haberse pasado por alto. Sin embargo, esa pequeña pista abrió la puerta a una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera esperaba, revelando la aterradora trampa que todos los demás no supieron ver. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like en el video. Y no te olvides de comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Richard Coleman se despertaba todos los días sintiendo la presión de todo lo que tenía que manejar. Aunque vivía en una mansión grande y cómoda, no podía disfrutarla porque su mente siempre estaba llena de reuniones, plazos y exigencias de los accionistas. Intentaba organizar sus pensamientos, pero siempre había otra responsabilidad esperándolo. Poco a poco se sentía más cansado y más distante de las personas que lo rodeaban. Emily, su esposa, notó ese cambio e intentó mantener la casa estable, pero la tensión entre ellos hacía que todo fuera más difícil. Richard sabía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo arreglarlo. Las tareas pequeñas empezaron a sentirse pesadas, y él se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir viviendo así. Cada día la casa se sentía más silenciosa, no de una forma pacífica, sino tensa e incómoda. Richard sentía que estaba perdiendo el control de su vida personal, mientras intentaba mantener todo en orden en el trabajo. Eso lo estresaba aún más y hacía que reaccionara sin pensar. Intentaba mantener su rutina normal, pero se sentía vacía. Sus emociones permanecían encerradas, y cada día se convertía en una repetición de presión y frustración, de la que no sabía cómo escapar. Emily hizo todo lo posible por evitar que los problemas empeoraran dentro de la casa. Intentaba hablar con Richard siempre que encontraba una oportunidad, pero sus conversaciones a menudo terminaban en malentendidos. Ella quería que el hogar fuera un lugar donde todos pudieran sentirse tranquilos, pero vivir con tensión constante hacía muy difícil alcanzar ese objetivo. Emily veía cómo Richard se volvía más impaciente y más distante, y se sentía impotente para ayudarlo. Cada vez que se acercaba a él con cuidado, él reaccionaba de una manera que provocaba otra discusión. Sus palabras se volvían cortantes, incluso cuando ninguno de los dos tenía la intención de herir al otro. Emily extrañaba los días en los que podían resolver los problemas juntos sin que todo se convirtiera en un conflicto. Ahora su relación se sentía frágil, como si cualquier error pudiera causar otro desacuerdo. Intentaba ocultar su frustración frente a los gemelos y frente a Grace, pero era difícil fingir que todo estaba bien. Aún así seguía administrando la casa porque no quería que el ambiente se volviera aún más pesado. Por dentro se sentía sola de pie al lado de un esposo que parecía estar cada día más lejos, sin saber cómo recuperar la conexión que alguna vez habían tenido. Noah y Ethan eran pequeños, pero percibían claramente que algo iba mal. Observaban el comportamiento de sus padres y sentían la tensión en el aire incluso cuando nadie les decía nada directamente. Los gemelos hablaban en voz baja entre ellos sobre cómo habían cambiado las cosas en casa. Notaban las discusiones frecuentes, incluso cuando Richard y Emily intentaban bajar la voz. Se preguntaban si habían hecho algo malo, o si sus padres estaban enojados con ellos, aunque nadie les había dado esa idea. A veces, se quedaban en sus habitaciones más tiempo de lo normal, para evitar escuchar otra conversación tensa. También se dieron cuenta de que Grace estaba haciendo todo lo posible por mantener las cosas normales, pero ni siquiera sus esfuerzos podían eliminar la sensación pesada que había en la casa. Los gemelos extrañaban los momentos sencillos con sus padres, momentos que antes surgían con facilidad.
Ahora cada comida en familia se sentía incómoda con todos, fingiendo que todo estaba bien. También notaron que Richard rara vez mostraba emoción o pasaba tiempo con ellos. Siempre estaba ocupado o distraído. Eso hacía que la casa se sintiera aún más fría. Noah y Ethan aprendieron a cargar con el silencio aunque los incomodara. Querían que las cosas volvieran a ser como antes, pero no sabían cómo podía suceder eso. Grace Miller trabajaba duro para mantener el hogar estable. Aunque podía ver que la tensión empeoraba cada día, llevaba suficiente tiempo con la familia como para reconocer cuando algo estaba profundamente mal. Ella mantenía la casa limpia, preparaba las comidas y organizaba la rutina con la esperanza de que esto hiciera las cosas un poco más fáciles. Grace trataba de no hablar demasiado cuando Richard parecía estresado y ofrecía un apoyo silencioso a Emily siempre que podía. Se preocupaba por los gemelos, sabiendo que los niños son sensibles a los cambios a su alrededor. Grace les daba pequeñas tareas o actividades para distraerlos de la tensión en la casa. Esperaba crear pequeños momentos de normalidad para ellos. Aún así, entendía que ninguna cantidad de organización podría solucionar los problemas subyacentes de la familia. Grace notaba cómo Richard se movía rápidamente por la casa, hablando lo menos posible como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Observaba a Emily luchar por mantenerse serena mientras lidiaba con la creciente distancia en su matrimonio. Grace deseaba poder hacer más, pero también sabía que la situación estaba más allá de lo que su rol le permitía. Cada día esperaba que la familia encontrara nuevamente un equilibrio, aunque las señales indicaban que esto se volvía cada vez más difícil. Richard se sentía cada vez más aislado, aunque viviera rodeado de personas. La presión constante de sus responsabilidades profesionales lo agotaba por completo, dejando poco espacio para la paciencia o la emoción. No podía separar el estrés del trabajo de su vida en casa, y ambos mundos empezaban a mezclarse de formas incómodas. Reconocía que se estaba distanciando de Emily y de los gemelos, pero carecía de la energía para enfrentar el problema. A menudo tomaba decisiones impulsivas, sin considerar las consecuencias, simplemente intentando aliviar la presión interna. Sin embargo, estas acciones usualmente conducían a más discusiones, especialmente con Emily. No quería lastimarla, pero sus reacciones eran duras e inesperadas. Con el tiempo comenzó a evitar conversaciones más profundas, temeroso de perder la paciencia o decir algo de lo que se arrepintiera. Esto solo aumentaba la distancia entre él y su familia. Richard se sentía atrapado en un patrón donde cada solución generaba otro problema. Veía la decepción en los ojos de Emily y percibía el silencio de los gemelos, pero no sabía cómo romper el ciclo. En lugar de eso, se enfocaba aún más en el trabajo, diciéndose que era necesario, aunque sabía que eso alejaba más a su familia. Emily también se daba cuenta de que su relación estaba llegando a un punto crítico. Las discusiones se habían vuelto tan frecuentes que ya no sabía cómo iniciar una conversación tranquila con Richard. Cada intento parecía generar más tensión. Se sentía agotada, desanimada e insegura sobre cómo seguir adelante. La casa ya no se sentía cálida ni acogedora. Emily temía que sus problemas se hubieran vuelto demasiado grandes para repararlos. Sabía que Richard estaba bajo una presión enorme, pero también veía que la manera en que él la manejaba estaba dañando a la familia. No quería rendirse, pero sentía que él no estaba dispuesto a enfrentar los problemas junto a ella. El silencio entre ellos se volvió tan pesado, como las discusiones, haciéndola sentir que vivían vidas separadas bajo el mismo techo. Aún así se esforzaba por mantener la estabilidad de los gemelos y el funcionamiento del hogar. Cada día cargaba con un temor creciente de que su matrimonio se acercara a un punto irreversible. Quería que las cosas mejoraran, pero ya no sabía qué pasos tomar, y la falta de respuestas la hacía sentirse atrapada, esperando que algo cambiara antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, Richard llegó al punto en que sintió que no podía continuar viviendo de la misma manera. Después de meses de constantes discusiones y tensión en la casa, decidió decirle a Emily que quería divorciarse. Dijo que ya no podía manejar sus interacciones diarias y que la relación se había vuelto imposible de mantener. Decir esto no fue fácil para él, pero creía que era algo que debía hacer. Emily quedó en shock al escuchar su decisión.
sintió un dolor profundo porque incluso con todos los problemas, había esperado que algún día las cosas pudieran mejorar. Por un momento no supo cómo responder, pero trató de mantener la calma. Las palabras de Richard le hicieron darse cuenta de que la situación había llegado a un punto en el que aferrarse solo traería más dolor. Aunque estaba devastada, trató de no mostrar enojo ni desesperación. Entendió que obligar a que el matrimonio continuara no traería felicidad a ninguno de los dos. Richard creía que terminar con el matrimonio lo ayudaría a recuperar el control de su vida, incluso si eso significaba crear distancia con la familia que alguna vez intentó proteger. Con su decisión tomada, ambos enfrentaron un difícil nuevo comienzo. Emily aceptó el divorcio aunque le causara un gran dolor. No pidió dinero ni bienes, y dejó claro que no quería nada de la fortuna de Richard. Quería empezar de nuevo bajo sus propios términos, sin depender de él. Eligió mudarse a una casa pequeña y sencilla, en una zona tranquila en las afueras de la ciudad. No tenía nada que ver con la mansión en la que había vivido durante años, pero sentía que un nuevo entorno la ayudaría a reconstruir su vida. Empacar sus pertenencias fue un proceso emocional. Cada objeto le recordaba la vida que había intentado proteger y los momentos que había esperado que duraran. Aún así, mantuvo su postura y dignidad, eligiendo no discutir sobre las posesiones materiales. Quería paz más que comodidad. Mudarse a la casa pequeña se sintió extraño al principio, pero Emily sabía que necesitaba un lugar donde pudiera respirar de nuevo. Entendía que la mansión representaba una versión de su vida que ya no existía. El nuevo hogar era el primer paso para retomar el control de su propio camino, aunque ese camino fuera doloroso al principio. Esperaba que con el tiempo encontrara fuerza nuevamente. Noah y Ethan se vieron profundamente afectados por la separación de sus padres. Aunque habían presenciado muchas discusiones, aún les costaba entender por qué su familia se estaba desmoronando. Cuando Emily se mudó, los chicos sintieron tristeza y confusión, sin saber cómo enfrentar el cambio repentino. Extrañaban la idea de un hogar donde ambos padres estuvieran presentes, aunque ese hogar se hubiera vuelto tenso y difícil. Grace, quien siempre había estado cerca de ellos, se convirtió en una fuente importante de consuelo. Los escuchaba cuando necesitaban hablar y se mantenía a su lado cuando se sentían abrumados. Los trataba con amabilidad y paciencia, ayudándoles a comprender que nada de lo sucedido era su culpa. Los gemelos a menudo la buscaban porque les hacía sentir seguros. Grace continuó cuidándolos con dedicación, aunque la casa se sintiera diferente sin Emily. Hizo todo lo posible por mantener su rutina estable, entendiendo que los niños necesitaban estructura en tiempos confusos. Noah y Ethan dependían de su apoyo más que nunca, y su presencia los ayudaba a adaptarse a los cambios emocionales que ocurrían a su alrededor. Incluso con tristeza se sentían un poco menos solos porque ella permanecía con ellos. Richard intentó concentrarse por completo en su trabajo tras el divorcio. Creía que dedicar toda su atención a su negocio le ayudaría a evitar conflictos emocionales. Se convenció a sí mismo de que la distancia con su familia haría las cosas más fáciles y le permitiría encontrar claridad. Comenzó a pasar más tiempo en reuniones llamadas y decisiones empresariales. El trabajo se convirtió en una forma de distraerse de la culpa y la tristeza, que no quería enfrentar directamente. Se decía que estaba haciendo lo correcto, pero en el fondo evitaba pensar demasiado en que Emily se había ido, o en que los gemelos luchaban con la nueva situación. Evitaba conversaciones emocionales y se enfocaba únicamente en tareas que le hacían sentir productivo. Su agenda se volvió aún más intensa, dejando casi ningún tiempo para la reflexión personal. Richard creía que si llenaba cada hora con responsabilidades, no tendría que confrontar la incomodidad de sus decisiones. La idea de crear distancia emocional le parecía lógica en ese momento, aunque causara más tensión con quienes lo rodeaban. Quería creer que esta nueva rutina resolvería la insatisfacción que había sentido durante tanto tiempo, pero no se daba cuenta de cuánto se estaba cerrando emocionalmente. Mientras tanto, Emily comenzó a construir una nueva rutina en su pequeña casa. La vivienda era más simple y mucho más pequeña que la que había ocupado durante años, pero la aceptó como parte de su nueva vida.
Al principio, el silencio le resultaba extraño porque estaba acostumbrada al constante movimiento de la mansión. Aún así, comenzó lentamente a crear un horario para sí misma, organizando sus días y encontrando nuevas formas de ocupar su tiempo. Se concentró en pequeñas tareas que le daban una sensación de control, como ordenar las habitaciones, planificar sus comidas y adaptarse al nuevo entorno. Aunque se sentía sola, también experimentaba alivio por estar lejos de las discusiones y la presión que llenaban sus días anteriormente. Vio este cambio como una oportunidad para reconstruir su autoestima y recuperar partes de sí misma que había perdido con los años. Emily se recordó a sí misma que la felicidad no dependía del lujo o la riqueza, sino de la tranquilidad mental. Aceptó que el camino por delante sería difícil, pero también creía que podía conducirla hasta una vida más serena. Cada día daba pequeños pasos hacia la estabilidad, esperando que el tiempo la ayudara a sanar. Aunque todavía luchaba emocionalmente, Emily veía su nueva situación como una oportunidad. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir cómo avanzar. Quería fortalecerse y ganar confianza, y trataba de enfocarse en su progreso personal más que en la tristeza. Pasaba tiempo reflexionando sobre sus experiencias, comprendiendo cuánto la habían afectado los conflictos constantes. Se dio cuenta de que vivir lejos del caos del matrimonio podría ayudarla a recuperar su paz interior. La responsabilidad de estar sola era intimidante. Sin embargo, aceptó el desafío. Quería demostrarse a sí misma que podía mantenerse independiente, sin depender de Richard ni del estilo de vida que alguna vez compartieron. Mientras continuaba moldeando su nueva rutina, encontraba consuelo en la idea de que el cambio, incluso el cambio doloroso, podía conducir al crecimiento. Emily esperaba que eventualmente volviera a sentirse completa y que Noah y Ethan vieran su fortaleza. Permaneció determinada a crear una vida estable construida sobre la calma en lugar del conflicto. Con cada día que pasaba se sentía un poco más preparada para enfrentar su nueva realidad y más segura de que había tomado la decisión correcta. Richard conoció a Megan Hart durante un evento empresarial al que asistió poco después de intentar reconstruir su vida. El evento era formal y estaba lleno de emprendedores ejecutivos e inversores, y él esperaba que fuera solo otra noche de conversaciones centradas en el trabajo. Sin embargo, cuando fue presentado a Megan, su atención cambió rápidamente. Ella era segura de sí misma, elocuente, y se comportaba de manera que llamaba la atención de la gente. Megan mostró interés por lo que Richard decía y escuchaba atentamente cada vez que él hablaba sobre negocios o experiencias personales. Lo elogiaba con frecuencia llamándolo inteligente y dedicado, y estos comentarios lo afectaban más de lo que esperaba. Se había sentido vacío después del divorcio, y su atención lo hacía sentir valorado de nuevo. Su conversación fluyó con facilidad y le sorprendió lo rápido que sintió una conexión. Creyó que ella lo entendía de una manera que los demás a su alrededor no lo hacían. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien lo apreciaba sin juzgar sus decisiones o el caos que había experimentado recientemente. Al final del evento, Richard estaba convencido de que conocerla no era una coincidencia, y se fue pensando en ella mucho después de que la noche terminara. Con el paso de los días, Richard continuó comunicándose con Megan. Ella siempre respondía rápidamente, y se aseguraba de que él se sintiera escuchado. Preguntaba por sus reuniones, sus proyectos, e incluso sobre su rutina personal. Cada vez que se encontraban o hablaban, encontraba la manera de elogiar algo que él había hecho. Lo hacía sentir importante, y él comenzó a depender de esa sensación. Después de las dificultades que había atravesado con el divorcio, el interés de Megan se sentía como un alivio. Ella le decía que admiraba su determinación y la manera en que dirigía su empresa. Richard interpretaba sus palabras como una admiración genuina. Creía que ella veía lo mejor de él en un momento en que se sentía expuesto e incierto. Esto lo hizo pensar que ella podría ayudarlo a recuperar la confianza que había perdido. Poco a poco comenzó a incluirla en partes de su rutina. La invitaba a cenar, compartía detalles sobre su trabajo y hablaba de su pasado con ella. Creía que Megan podría llenar el espacio emocional dejado tras el fin de su matrimonio. Cuanto más cercana estaba a él,
más imaginaba que podría convertirse en una parte estable de su vida, ofreciendo consuelo donde se sentía vulnerable. Eventualmente, Richard decidió que era hora de que sus hijos conocieran a Megan. Esperaba que Noah y Ethan la aceptaran de la misma manera que él. Imaginaba que podrían verla como alguien capaz de aportar energía positiva a la familia. Sin embargo, cuando se la presentó, la reacción no fue la que esperaba. Noah y Ethan se comportaron con educación pero de manera distante. Apenas hablaban y cuando lo hacían sus respuestas eran cortas y cautelosas. Observaban a Megan de cerca sin saber cómo actuar a su alrededor. Richard notó su comportamiento frío, pero pensó que era solo porque todavía se estaban adaptando al divorcio. Creyó que necesitaban tiempo y que eventualmente se acostumbrarían a ella. Megan trató de interactuar con ellos haciendo preguntas simples y tratando de mostrarse amigable, pero los chicos se mantuvieron incómodos. Se sentían confundidos al ver a su padre con alguien nuevo tan pronto después de la separación. No confiaban en el cambio repentino y no entendían por qué su padre parecía tan apegado a Megan ya. Para ellos, se sentía extraño y casi forzado, y no podían ocultar lo incómodos que estaban. Su reacción generó una tensión que Richard no quería reconocer. Grace observó todo en silencio. Conocía a Richard y a los niños desde hacía mucho tiempo, y entendía bien su comportamiento. Mientras veía a Megan interactuar con los chicos, notó un cierto tono controlado en las acciones de Megan. Megan sonreía con frecuencia y parecía amable, pero algo en su comportamiento se sentía planeado, como si midiera cuidadosamente sus palabras. Grace no dijo nada en voz alta porque sabía que no era su lugar juzgar las decisiones personales de Richard. Aún así, no podía ignorar los detalles que percibía: la forma en que Megan hablaba solo cuando le convenía, cómo observaba la casa con interés particular, y cómo reaccionaba cuando las cosas no salían exactamente como ella quería. Grace se mantuvo respetuosa pero guardó sus pensamientos para sí misma. Grace continuó cuidando de Noah y Ethan, intentando que se sintieran seguros a pesar de los cambios que ocurrían a su alrededor. Cuando los chicos parecían incómodos después de las visitas de Megan, Grace se mantenía cerca de ellos brindándoles un apoyo silencioso. Incluso sin expresar sus preocupaciones, permanecía atenta a la situación. No confiaba completamente en Megan, pero decidió esperar y observar en lugar de hacer suposiciones. Esperaba que Richard se mantuviera cuidadoso respecto a quién permitía entrar en la vida de la familia. Aún con la reacción fría de los niños y el silencio de Grace, Richard se apegaba cada vez más a Megan. Creía que ella realmente se preocupaba por él, y se sentía alentado por la manera en que siempre apoyaba sus decisiones. Ignoraba la incomodidad de los gemelos pensando que era una fase normal que pasaría. Tampoco notaba las observaciones silenciosas de Grace, porque estaba demasiado concentrado en la atención positiva que Megan le brindaba. La invitaba con mayor frecuencia a su vida cotidiana. Ella lo acompañaba durante las comidas, asistía con él a algunos eventos, y pasaba tiempo en la casa con él. Richard se sentía más ligero con ella cerca. Convencido de que representaba un nuevo capítulo, veía su interés como un afecto sincero, algo que había echado de menos desde antes del divorcio. Se convenció de que ella entendía sus luchas y quería ayudarlo a avanzar. Cuanto más creía esto, más espacio le daba en su rutina. La veía como alguien que le traía consuelo sin darse cuenta de que otros a su alrededor tenían preocupaciones que él elegía no reconocer. Para él, Megan era la prueba de que podía ser feliz nuevamente, y se enfocaba en esa idea con creciente certeza. Richard continuaba avanzando con confianza, pensando que la conexión que había encontrado con Megan era exactamente lo que necesitaba. Se sentía esperanzado de una manera que no había sentido en meses. Creía que ella era sincera y que quería ser parte de su vida por las razones correctas. Aferraba firmemente esa creencia. Imaginaba que su presencia podría ayudarlo a reconstruir partes de sí mismo que se habían visto dañadas durante el divorcio. Incluso si Noah y Ethan aún no la aceptaban, pensaba que eventualmente lo harían. Se decía a sí mismo que los niños a veces resisten los cambios pero se adaptan con el tiempo. En cuanto a Grace, asumía que respetaba sus decisiones y no cuestionaba lo que ella podría estar pensando.
Con estos pensamientos guiándolo, mantenía cerca a Megan y continuaba compartiendo más de su mundo con ella. Estaba seguro de que ella representaba una oportunidad para una nueva estabilidad emocional. Creía que podía ayudarlo a crear un futuro que se sintiera menos doloroso. Con esa esperanza ignoraba las dudas y confiaba en la conexión que sentía. Richard veía a Megan como el comienzo de algo mejor, convencido de que ella daba sentido a su vida cuando más lo necesitaba. Con el tiempo, Megan comenzó a visitar la mansión todos los días. Al principio, Richard pensó que era una señal de que ella se preocupaba por él y quería ser parte de su vida, así que no lo cuestionó. Megan empezó a caminar por la casa como si ya perteneciera allí. Prestaba atención a cada detalle, notando cómo se limpiaban las cosas, cómo se colocaban los objetos y cómo funcionaba la rutina diaria. Hacía comentarios sobre pequeñas cosas que pensaba que deberían cambiar incluso cuando nadie le pedía su opinión. Decía que estas sugerencias solo tenían la intención de ayudar, insistiendo en que quería lo mejor para Richard. Lo animaba a reconsiderar viejos hábitos que había seguido durante años, diciéndole que estaban desactualizados o eran innecesarios. Richard, cansado del trabajo y abrumado por sus responsabilidades, aceptaba estos comentarios sin pensar demasiado. Creía que Megan estaba mostrando cuidado sin darse cuenta de cómo su comportamiento estaba influyendo lentamente en su hogar más de lo que él pretendía. Megan aprovechaba cada oportunidad para demostrar que sabía lo que era mejor, y repetía esta idea con frecuencia. Su presencia en la mansión se volvió normal, y Richard asumía que todo estaba bien sin percibir cuánto cambiaba el ambiente a su alrededor debido a su constante involucramiento. Cuando las visitas de Megan se convirtieron en parte de la rutina diaria, comenzó a actuar de manera que parecía responsable de cómo debía funcionar la casa. Hablaba con seguridad y corregía cosas que no coincidían con sus preferencias. A veces reorganizaba objetos, ajustaba horarios o cuestionaba cómo se realizaban las tareas. Siempre justificaba sus acciones diciendo que quería que Richard tuviera una vida mejor. Cuando veía algo que no le gustaba, lo señalaba de inmediato y esperaba que los demás siguieran sus instrucciones. Richard rara vez notaba lo exigente que sonaba porque usualmente estaba distraído con el trabajo. Pasaba largas horas en llamadas, reuniones o preparando documentos, lo que dejaba a Megan libre para influir en la casa sin interrupciones. Repetía la idea de que Richard necesitaba cambios, y él creía que simplemente estaba ayudando. Cuanto más insistía, más actuaba como si tuviera autoridad sobre el hogar. Dejaba claro que su opinión debía ser considerada importante, y no dudaba en expresar su descontento cuando algo no se hacía a su manera. Poco a poco, su presencia pasó de ser de apoyo a ser dominante, pero Richard estaba demasiado ocupado para darse cuenta de este cambio. Grace observaba estos cambios en silencio. Siempre había prestado atención a la casa y a las personas que vivían en ella. Y ahora veía cómo Megan intentaba controlar cosas que nunca antes habían sido un problema. Grace notaba el tono de Megan, la forma en que hablaba cuando Richard estaba presente, y la manera diferente en que se comportaba cuando él no estaba. Cuando estaban solos, las palabras de Megan eran más cortas y cortantes. Actuaba con impaciencia, especialmente con Noah y Ethan. Grace veía cómo cambiaba la expresión de Megan cuando tenía que interactuar con los gemelos, sin que Richard estuviera cerca. Su presencia parecía molestarle, aunque intentaba ocultarlo cuando Richard entraba en la habitación. Grace guardaba sus observaciones para sí misma sin querer crear conflicto. Continuaba trabajando como de costumbre, pero prestaba mucha atención al comportamiento de Megan. Podía notar que algo estaba mal. Sin embargo, también sabía que no tenía derecho a interferir en las decisiones personales de Richard. Aún así, comprendía que el ambiente en la mansión estaba cambiando, de una manera que hacía sentir incómodos a los niños. Intentaba mantenerse calmada y equilibrada, haciendo lo mejor posible para mantener la casa estable, a pesar de la tensión que lentamente se formaba a su alrededor. Noah y Ethan se sentían cada vez más incómodos con la constante presencia de Megan. No confiaban en ella y evitaban interactuar con ella tanto como podían. Cuando entraba a una habitación, a menudo permanecían en silencio o se alejaban. No querían verse involucrados en sus intentos de controlar todo. Se sentían juzgados por ella.
Incluso durante pequeños momentos, Megan a veces comentaba sobre su comportamiento, sus rutinas o la manera en que realizaban tareas simples. Su tono los hacía sentir como si estuvieran haciendo las cosas mal, aunque no tenía una razón real para criticarlos. Los chicos percibían que a ella no le gustaba pasar tiempo a solas con ellos. Cuando Megan se quedaba sola con los gemelos, su actitud cambiaba. Sonaba irritada, impaciente o desinteresada. Esto hacía que Noah y Ethan se distanciaran aún más. Buscaban consuelo en Grace, quien siempre los hacía sentir seguros y comprendidos. Pasar tiempo con ella los ayudaba a sobrellevar la atmósfera negativa que Megan traía a la mansión. Los gemelos se mantenían cerca de Grace siempre que podían porque ella era la única persona que hacía que la casa se sintiera normal. Esperaban que Richard notara su incomodidad, pero él parecía demasiado ocupado para darse cuenta de lo difícil que se estaban volviendo las cosas para ellos. Richard seguía sin percatarse de la creciente tensión dentro de su propio hogar. Su enfoque permanecía en el trabajo y pasaba la mayor parte del tiempo ocupándose de asuntos empresariales. Cuando llegaba a casa estaba cansado y distraído sin prestar atención a los pequeños detalles que sucedían a su alrededor. Megan aprovechaba esos momentos presentándose como alguien de apoyo y servicial cada vez que él parecía estresado. Hablaba suavemente, ofrecía sugerencias y se posicionaba como la única persona que lo entendía. Richard apreciaba esta atención asumiendo que Megan simplemente estaba siendo cariñosa. Por eso no notaba la incomodidad en el comportamiento de los niños, ni la preocupación silenciosa en la expresión de Grace. Veía la intervención de Megan como una influencia positiva, y creía que la ayudaba a estabilizar su vida. No se daba cuenta de que su actitud hacia la casa y los gemelos era diferente cuando él no estaba presente. Richard confiaba completamente en sus intenciones, y esto lo hacía ciego a la tensión que crecía dentro de la mansión. Continuaba con su rutina sin cuestionar los cambios que Megan traía a la vida diaria de la familia. Con el tiempo, Megan se aseguró de que su presencia se sintiera esencial. Se comportaba como si la mansión necesitara de ella para funcionar bien y como si Richard dependiera de su guía. Reemplazaba las sugerencias calmadas con opiniones firmes y se hacía aparecer importante en cada decisión. Repetía que quería lo mejor para Richard, usando esta idea para justificar su constante involucramiento. Intentaba ocupar espacio en todos los aspectos de su vida, desde rutinas pequeñas hasta asuntos personales. Su presencia se volvió inevitable y actuaba como si perteneciera al centro de todo. Richard aceptaba esto sin darse cuenta de cuánto control estaba reclamando. Megan aprovechaba cada oportunidad para recordarle que estaba allí para ayudar, haciéndose parecer insustituible. Creó un ambiente donde su autoridad parecía natural, aunque nada en la casa hubiera requerido su intervención. Grace y los gemelos sentían cómo la influencia de Megan se hacía más fuerte. Pero permanecieron en silencio cada uno, lidiando con la tensión a su manera. Megan, segura de su posición, continuó expandiendo su rol, convencida de que podía moldear a la familia según sus propias intenciones. Megan comenzó a crear acusaciones contra Grace de manera lenta pero constante. Primero mencionaba cosas pequeñas diciendo que Grace había olvidado tareas simples o cometido errores innecesarios. Hacía estos comentarios actuando preocupada, como si su única intención fuera ayudar a Richard a notar algo importante. Pronto, estas pequeñas acusaciones crecieron hasta convertirse en afirmaciones más serias. Megan decía que Grace causaba problemas dentro de la casa a propósito, y repetía estas ideas siempre que tenía la oportunidad. También afirmaba que Grace trataba a Noah y Ethan de manera inapropiada, aunque nunca mostraba pruebas claras. Megan hablaba con un tono confiado que hacía que sus palabras parecieran creíbles. Richard se sorprendió con estas acusaciones porque había confiado en Grace durante años, pero Megan insistía en que solo estaba tratando de protegerlo a él y a los niños. Le decía que el comportamiento de Grace estaba dañando la rutina del hogar, dificultando que todos pudieran vivir en paz. Cada vez que Richard intentaba cuestionarla, Megan repetía sus preocupaciones con más emoción, convenciéndolo de que prestara atención a cosas que antes nunca había considerado. Poco a poco, Richard comenzó a preguntarse
si había pasado por alto algo importante sin darse cuenta. A medida que Megan continuaba, creaba situaciones que hacían que sus acusaciones parecieran más realistas. A veces señalaba malentendidos simples y los presentaba como signos de la supuesta incompetencia de Grace. Otras veces reaccionaba de manera exagerada ante problemas menores, haciéndolos parecer más graves de lo que eran. Siempre que Richard dudaba o intentaba defender a Grace, Megan insistía en que solo estaba tratando de ayudarlo a ver la verdad. Su repetición hacía difícil que él ignorara sus reclamos. Grace, sin ser consciente de la magnitud completa de estas acusaciones, notó que Richard había comenzado a actuar de manera diferente hacia ella. Sus preguntas parecían más directas y su tono sonaba más sospechoso que antes. Grace respondía todo con honestidad, pero se sentía confundida sobre por qué de repente él dudaba de su trabajo. Sentía que algo estaba cambiando, pero no entendía la fuente de la tensión. Megan aprovechaba cada pequeño momento que podía respaldar sus acusaciones. Se aseguraba de que Richard notara cualquier cosa que le pareciera fuera de lugar, incluso si no tenía relación con Grace. Cuanto más insistía, más Richard cuestionaba su propio juicio. Los comentarios persistentes de Megan debilitaban lentamente su confianza, aunque Grace no hubiera hecho nada malo. Noah y Ethan rápidamente se dieron cuenta de que la situación era injusta. Confiaban completamente en Grace y no podían aceptar las acusaciones que Megan hacía en su contra. Los gemelos intentaron decirle a Richard que Grace nunca los haría daño ni se comportaría mal con ellos. Explicaron que siempre los había tratado con amabilidad, paciencia y respeto. Hablaron con sinceridad esperando que su padre les creyera. Sin embargo, Richard estaba dividido. Quería confiar en sus hijos, pero las constantes quejas de Megan lo habían hecho dudar. Los chicos insistían en que Megan estaba equivocada, pero sus palabras no tenían la misma fuerza que las repetidas afirmaciones de Megan. Se sentían impotentes al ver cómo su padre se alejaba de la verdad. Cada vez que intentaban defender a Grace, Megan desestimaba sus comentarios diciendo que eran demasiado jóvenes para entender lo que estaba pasando. Esto hacía que los gemelos se sintieran aún más frustrados. Se sentían ignorados y atrapados en una situación que no podían arreglar. Para ellos estaba claro que Grace estaba siendo injustamente señalada, pero no sabían cómo hacer que Richard lo viera. La tensión en la casa creció, y los chicos se preocuparon más por lo que Megan podría hacer a continuación. Richard se encontró atrapado entre el agotamiento y la confusión. Quería paz dentro de su hogar, pero las constantes quejas lo abrumaban. Megan hablaba con urgencia, repitiendo sus acusaciones con una presión creciente. Insistía en que despedir a Grace resolvería los problemas que ella describía. Richard trató de mantenerse calmado, pero se sentía emocionalmente agotado. Recordaba lo estable que había sido la casa antes, pero las constantes críticas de Megan lo hacían cuestionar su propio juicio. Se preguntaba si se había distraído demasiado con el trabajo para notar los problemas que ocurrían a su alrededor. Cuanto más cansado se sentía, más confiaba en las opiniones de Megan, pensando que ella estaba tratando de proteger a la familia. La tristeza de Grace y la frustración de los chicos lo incomodaban. Sin embargo, Megan siempre tenía una respuesta que explicaba cada duda. Presentaba sus acusaciones de manera que discrepar parecía irresponsable. Con el tiempo, la resistencia de Richard se debilitó. Ya no podía separar la verdad de las afirmaciones de Megan. Sintiéndose abrumado e incierto, comenzó a creer que despedir a Grace podría ser la única manera de restaurar la calma dentro de la casa. Llegó a esta conclusión no porque confiara completamente en Megan, sino porque estaba demasiado cansado para seguir cuestionando su versión de los hechos. El momento en que Richard decidió despedir a Grace fue pesado para todos los involucrados. La llamó para hablar tratando de mantener un tono neutral, pero su confusión se notaba. Grace escuchó con atención sorprendida mientras él repetía las acusaciones que Megan había hecho. Intentó explicar que nunca había actuado de manera dañina, especialmente con Noah y Ethan. Le recordó sus años de trabajo y lealtad, pero Richard, agotado por la presión emocional, no pudo aceptar su defensa. Creyó en la versión de Megan, pensando que retirar a Grace pondría fin a la tensión continua. Grace sintió una profunda injusticia.
Sabía que no había hecho nada malo, pero no podía cambiar la opinión de Richard. Noah y Ethan se sintieron desconsolados al escuchar la noticia. Intentaron una vez más defenderla, pero era demasiado tarde. Su padre ya había tomado su decisión. Grace se preparó para dejar la mansión con tristeza, sin comprender cómo su trabajo y sus intenciones habían sido cuestionados tan fácilmente. La atmósfera de la casa cambió mientras recogía sus pertenencias. Su partida dejó un vacío que todos sintieron de distintas maneras. Grace salió de la mansión en silencio, cargando un sentimiento de confusión y profundo dolor. Se marchó sin entender completamente cómo Megan había logrado volver a Richard en su contra. Aún se preocupaba por los gemelos, y dejarlos fue la parte más difícil. Noah y Ethan se sintieron devastados al verla irse. La abrazaron fuertemente, intentando decirle cuánto significaba para ellos, pero la situación no podía cambiarse. Regresaron a la casa sintiéndose vacíos y enojados por la injusticia. Richard se sintió conflictuado, pero Megan le habló tranquilizándolo, diciéndole que había tomado la decisión correcta. Ella aprovechó el momento para fortalecer su rol dentro del hogar, presentándose como alguien que lo protegía a él y a los niños. Richard, agotado emocionalmente, aceptó su consuelo sin darse cuenta de cuánto control tenía ahora. La casa se sentía diferente sin la presencia de Grace. Ella había sido una figura constante durante años, y ahora su ausencia dejaba a los gemelos sin alguien en quien confiar. Megan continuó actuando como si su guía fuera necesaria, aprovechando la situación que ella misma había creado. Richard creía que el problema estaba resuelto, pero no veía el daño que ya se había propagado dentro de su familia. Grace se mudó temporalmente a la casa de Emily, y la transición fue emocional para ambas. Emily la recibió con genuina gratitud, reconociendo todo lo que Grace había hecho por Noah y Ethan a lo largo de los años. Este apoyo había sido especialmente importante durante momentos difíciles, y Emily se sintió aliviada de ofrecerle un lugar donde quedarse después de la situación injusta que había experimentado. Grace llegó con solo unas pocas pertenencias, todavía confundida por cómo las cosas habían cambiado tan rápido. Emily comprendió su tristeza y trató de hacerla sentir segura en el nuevo entorno. Juntas, comenzaron a adaptarse a una rutina más simple, diferente de la que Grace tenía en la mansión. Emily preparó una habitación para ella y le aseguró que no necesitaba apresurarse en nada. Grace apreció la amabilidad y trató de mantenerse fuerte aunque sentía la pérdida de la vida que había construido en la mansión. A pesar del dolor, encontró consuelo en la presencia de Emily. Estar con alguien que la entendía hizo que la transición fuera más fácil. Se recordó a sí misma que este hogar temporal era una oportunidad para descansar y recuperarse de todo lo que había sucedido. Emily la trató con respeto, agradecida por la estabilidad que Grace había brindado a sus hijos durante tanto tiempo. Las dos mujeres comenzaron a reconstruir sus rutinas paso a paso. Sus días eran simples pero llenos de cooperación. Emily y Grace compartían las tareas del hogar, ayudándose mutuamente de manera natural, sin necesitar planes complicados. Grace limpiaba, organizaba pequeñas áreas y ayudaba con las comidas, mientras Emily se encargaba de otras responsabilidades con cuidado. Encontraron un ritmo equilibrado que hacía que la casa se sintiera tranquila y cómoda. Aunque el entorno era mucho más simple que la mansión, la atmósfera se sentía pacífica. Grace apreciaba estar en un lugar donde podía respirar y reflexionar. Ella y Emily hablaban a menudo sobre Noah y Ethan, compartiendo pensamientos sobre cómo se estaban adaptando los chicos y cómo podrían sentirse después de todo lo que había sucedido. Se mantenían en contacto con los gemelos siempre que era posible, enviando mensajes y haciendo llamadas cortas, cuando la situación lo permitía. Escuchar las voces de los niños levantaba el ánimo de Grace y ayudaba a Emily a sentirse más cercana a sus hijos. Ambas deseaban que los chicos pudieran visitar con más frecuencia, pero comprendían que las circunstancias eran complicadas. Aún así, cada momento de comunicación se sentía importante. Poder apoyarse mutuamente las ayudaba a enfrentar la incertidumbre que tenían por delante, y continuaban guiándose la una a la otra, a través de esta nueva etapa de sus vidas. Mientras tanto, Megan se volvió aún más presente en la rutina diaria de Richard.
Se posicionaba como alguien esencial en su vida e intentaba llenar cada espacio que antes pertenecía a su familia. Lo acompañaba con mayor frecuencia en la casa durante las comidas, e incluso en momentos que antes habían sido privados o tranquilos. Richard aceptaba esta presencia sin cuestionarla, creyendo que Megan simplemente lo ayudaba a seguir adelante. Todavía estaba afectado por la presión emocional de los eventos recientes, y Megan aprovechaba esto. Su influencia crecía a medida que ofrecía opiniones sobre su horario, sus hábitos y sus decisiones. Richard interpretaba esto como apoyo sin darse cuenta de lo profundamente que ella se estaba involucrando. La mansión comenzó a sentirse completamente marcada por su presencia. Los espacios que antes pertenecían a los gemelos o que contenían recuerdos de su vida familiar previa se centraban lentamente alrededor de Megan. Ella se mantenía cerca de Richard en cada oportunidad, asegurándose de ser la persona a la que él recurría más. Su constante intervención dificultaba que él notara cuánto había cambiado el ambiente del hogar. Megan actuaba como si su rol en la vida de Richard fuera natural y necesario, y él, abrumado y cansado, permitió este cambio sin resistirse. Emily observaba todo desde la distancia. Escuchaba fragmentos de información a través de los gemelos y a veces por simples comentarios que Richard hacía durante breves conversaciones. Aunque ya no formaba parte de su hogar, podía notar que él se estaba volviendo emocionalmente dependiente de Megan. Emily reconoció los signos de manipulación, porque había vivido con Richard lo suficiente como para entender lo fácilmente que podía ser influenciado cuando se sentía presionado o confundido. Vio que estaba demasiado involucrado para notar cualquier comportamiento sospechoso. Emily no intervenía sabiendo que Richard no escucharía sus advertencias. Aún así, se sentía preocupada. Recordaba cómo se había comportado Megan durante sus primeras interacciones y percibía que la situación estaba empeorando. Emily sabía que los gemelos se sentían incómodos con Megan y le preocupaba lo que podrían estar experimentando. Aunque ya no compartía la vida con Richard, todavía le importaba la salud emocional de sus hijos y el ambiente al que estaban expuestos. Observar desde lejos la obligaba a aceptar que tenía un control limitado, pero continuaba prestando atención. Su instinto le decía que algo más profundo estaba ocurriendo y esperaba que Richard eventualmente lo viera por sí mismo. Grace también tenía grandes preocupaciones aunque ya no viviera en la mansión. Pensaba constantemente en Noah y Ethan, recordando sus expresiones durante los momentos difíciles y su tristeza cuando ella se fue. Le preocupaba cómo los trataban ahora que Megan había ganado más influencia. Grace extrañaba la rutina que antes tenía con los gemelos, ayudarlos a hablar con ellos y brindarles apoyo cuando necesitaban consuelo. Su vínculo se había fortalecido a lo largo de los años y resultaba doloroso separarse de ellos de repente. A menudo hablaba con Emily sobre cómo podrían sentirse los chicos esperando que estuvieran seguros y emocionalmente apoyados. Grace se sentía inquieta ante la idea de que Megan estaba tomando más decisiones en la casa de lo que antes hacía. Basándose en lo que había presenciado, creía que el comportamiento de Megan hacia los gemelos no era sincero. Desde la distancia no podía intervenir lo que la hacía preocuparse aún más. Quería ayudar, pero todo lo que podía hacer era mantenerse disponible para Emily y esperar oportunidades para apoyar a los chicos siempre que fuera posible. Su sentido de responsabilidad hacia ellos no desapareció simplemente porque ya no estuviera en la mansión. Incluso mientras lidiaba con su propia tristeza, Grace se aferraba al afecto que había desarrollado por Noah y Ethan. Se recordaba diariamente que su preocupación por ellos era genuina y que nada de lo que Megan había acusado era cierto. Grace encontraba fuerza en saber que los gemelos confiaban en ella y la defendían cuando ocurría todo. Esto le daba esperanza de que la situación eventualmente cambiaría. También reflexionaba sobre la influencia que Megan tenía sobre Richard. Desde afuera era más fácil ver cuán fuertemente Megan moldeaba sus decisiones, y Grace se sentía incómoda por la rapidez con la que las cosas habían cambiado en la familia. Vivir con Emily le daba la oportunidad de reconstruir su vida lentamente, pero sus pensamientos a menudo regresaban a la mansión y a los niños de los que se había encargado.
Ella se mantuvo en contacto siempre que era posible, y les aseguraba a los gemelos que seguía presente en sus vidas, incluso si no podían verse tan a menudo. Aunque no comprendía completamente toda la complejidad de la manipulación de Megan Grace, sabía que algo estaba mal. Continuaba esperando que con el tiempo la verdad saliera a la luz, y que Richard reconociera los cambios que estaban ocurriendo a su alrededor. Hasta entonces, ella y Emily se apoyaban mutuamente esperando días mejores. Grace regresó a la mansión una tarde tranquila, con la esperanza de recoger algunas pertenencias personales que había dejado cuando fue despedida. Eligió un momento en el que sabía que Richard y Megan no estarían en casa, porque no quería ningún enfrentamiento. Cuando llegó, fue recibida solo por miembros del personal secundario, que no hicieron muchas preguntas. Simplemente la dejaron pasar reconociéndola por todos los años que había trabajado allí. Aunque caminaba por pasillos familiares, todo se sentía diferente ahora. La casa ya no tenía la sensación de rutina y calidez que alguna vez conoció. Se movió con rapidez queriendo evitar atención innecesaria. Al pasar por ciertas habitaciones, recordó los momentos que había compartido con los gemelos y la estabilidad que la mansión había representado. Pero ahora su objetivo era simple recuperar sus cosas y marcharse en silencio. Intentó mantenerse concentrada, pero una sensación de incomodidad la acompañó mientras avanzaba por la casa. Era extraño regresar como visitante en vez de empleada. Aún así, se mantuvo tranquila pensando únicamente en terminar lo que había venido a hacer y regresar a la casa de Emily, donde se sentía segura y respetada. Mientras se dirigía al área donde creía que estaban guardadas sus pertenencias, Grace pasó frente a la oficina de Richard. La puerta estaba entreabierta y dentro notó inmediatamente algo inesperado. El laptop de Megan estaba sobre el escritorio aún abierto con la pantalla encendida. Era inusual ver un dispositivo dejado sin supervisión, especialmente considerando lo reservada que Megan siempre actuaba. La escena llamó la atención de Grace, y aunque no tenía intención de invadir la privacidad de nadie, algo en su memoria despertó una profunda inquietud. Recordó los muchos comportamientos extraños que había visto en Megan, la tensión incómoda que siempre sentía, y el tono manipulador que Megan usaba cuando Richard estaba presente. Estos recuerdos la hicieron detenerse. Una curiosidad natural creció dentro de ella, alimentada por las dudas que había cargado desde su despido. Vaciló un momento, dividida entre marcharse de inmediato o mirar más de cerca. El portátil abierto se veía fuera de lugar, casi como si alguien hubiera salido con prisa. Los pensamientos pesaban sobre ella y dio un paso cuidadoso hacia dentro de la habitación, sintiéndose conflictuada, pero incapaz de ignorar el instinto que le decía que algo importante podría estar allí. Grace se acercó al escritorio lentamente, con las manos ligeramente temblorosas. Se inclinó hacia adelante y miró la pantalla con más atención. El portátil mostraba una pestaña de correo electrónico todavía iniciada con varios mensajes visibles. Al principio solo vio los asuntos, pero un mensaje en particular llamó su atención. Las palabras eran alarmantes, incluso antes de abrirlo por completo. Impulsada por la creciente sensación de urgencia dentro de ella, Grace hizo clic en el mensaje para leer su contenido. A medida que empezó a revisar los correos, su respiración se detuvo. Los mensajes contenían conversaciones detalladas que describían planes relacionados con Richard y los gemelos. Había explicaciones, métodos y motivaciones vinculadas a la fortuna de la familia. Grace leyó referencias a eliminarlos permanentemente, algo que jamás imaginó encontrar. Siguió leyendo, y cada frase era más perturbadora que la anterior. No eran amenazas simples ni declaraciones vagas. Eran pasos concretos que describían acciones intencionales. El corazón de Grace latía con fuerza mientras intentaba comprender cómo algo tan terrible podía estar escrito de manera tan directa. Sintió una ola fría de incredulidad y miedo recorrerla. Los correos confirmaban todas las sospechas que había sentido alguna vez hacia Megan, pero la verdad era mucho peor de lo que imaginó. Mientras continuaba leyendo, encontró mensajes que describían un método específico destinado a causar daño a la familia. Un correo mencionaba planes para sabotear el coche familiar.
Los detalles estaban escritos claramente, explicando cómo el sabotaje podría provocar un accidente mortal. No había ninguna duda sobre la intención. Los mensajes hablaban de la herencia y de los beneficios que vendrían con la muerte de Richard y los gemelos. Grace se sintió horrorizada. Volvió a leer las líneas esperando haber malinterpretado algo, pero el significado era inconfundible. El tono de los correos no mostraba ninguna duda, ningún remordimiento. Todo estaba escrito directamente como si planear un acto así fuera una conversación normal. Grace sintió que las piernas le fallaban al darse cuenta del peligro en el que estaban Richard y los niños. Recordó la incomodidad de los gemelos, el agotamiento emocional de Richard, y cómo Megan había aislado lentamente a todos los que se preocupaban por ellos. Las piezas se conectaron en su mente con una claridad aterradora. Se sintió completamente abrumada, incapaz de creer que alguien que vivía tan cerca de la familia pudiera ser capaz de tal crueldad. Su pulso se aceleró mientras miraba la pantalla, sabiendo que había descubierto algo extremadamente serio. Grace retrocedió del escritorio con el corazón latiendo con fuerza e intentó calmarse, pero el miedo solo crecía. Se dio cuenta de que no podía permanecer más tiempo en la habitación. Si Megan o Richard regresaban y la encontraban allí, las cosas podrían volverse peligrosas muy rápido. Echó un último vistazo al portátil, incapaz de olvidar los planes violentos que acababa de leer. Su mente repasaba cada momento que había presenciado en la mansión, recordando la irritación de Megan hacia los gemelos, su comportamiento manipulador y la forma en que había empujado a Grace fuera de la casa. Todo tenía sentido ahora, pero la realización era casi demasiado pesada para soportarla. Grace se sintió atrapada entre el shock y la urgencia. Necesitaba irse de inmediato, pero sus piernas se sentían rígidas. Se obligó a moverse caminando rápidamente fuera de la oficina, intentando mantener la respiración constante a pesar del pánico que se formaba dentro de ella. Sabía que lo que había descubierto era información que ponía en riesgo vidas y que tenía que advertir a alguien. Cada segundo se volvió crucial. Sin perder más tiempo, Grace corrió hacia la salida esperando escapar antes de que alguien regresara. Cuando finalmente salió de la mansión, sintió un torrente de desesperación. El aire se sentía pesado y le costaba procesar todo lo que había visto. No se detuvo a hablar con nadie ni a responder preguntas del personal. Todo lo que podía pensar era en alejarse lo más posible y encontrar un lugar seguro para planear sus próximos pasos. Su mente repasaba los correos una y otra vez, las referencias al asesinato, la mención de la herencia y el plan específico para sabotear el coche. El peligro era real, inmediato y aterrador. Grace cruzó la propiedad apresuradamente con las manos temblorosas, intentando no pensar en lo que podría pasar si no actuaba rápido. Se sintió responsable de proteger a Richard y a los gemelos, aunque la hubieran alejado de sus vidas. Llegó a la puerta exterior aún abrumada, sin saber exactamente cómo manejar la situación, pero consciente de que no podía quedarse en silencio. Grace estaba llena de urgencia, miedo y determinación. Lo que había descubierto era demasiado serio para ignorarlo, y entendía que sus próximas decisiones podían significar la diferencia entre la vida y la muerte para la familia, que una vez cuidó con tanto afecto. Richard comenzó su mañana siguiendo la misma rutina que había practicado durante años. Caminó por la casa recogiendo los materiales escolares de los chicos, revisando sus cuadernos y asegurándose de que nada importante faltara. Tomó sus mochilas de la sala y las colocó sobre la mesa para confirmar que todo estaba organizado. Noah y Ethan se quedaron cerca esperando en silencio mientras él terminaba los últimos detalles. Richard llamó sus nombres con suavidad, preguntando si tenían tareas que entregar o si recordaban algún anuncio de la escuela. Se movía rápido porque sabía que su agenda del día estaba llena y no quería llegar tarde. Aunque estaba ocupado, trató de mantener la mañana tranquila para los gemelos. Les ató uno de los cordones de los zapatos, ajustó una correa de la mochila y revisó la hora repetidamente. La casa se sentía tensa, pero la rutina lo ayudaba a concentrarse. Les dijo a los chicos que se dirigieran al garaje mientras él agarraba las llaves. Todo parecía normal y Richard no vio señal de que algo inusual estuviera ocurriendo.
Para él era solo otra mañana en la que equilibraba sus responsabilidades como padre con la presión de su trabajo. Noah y Ethan caminaron lentamente hacia el coche, cada uno cargando una mochila casi tan grande como sus pequeños hombros. Conocían bien la rutina, pero aún se sentían inquietos. No entendían exactamente por qué la atmósfera en la casa se sentía extraña, pero lo percibían de todas formas. Al llegar al coche, esperaron a que su padre desbloqueara las puertas. Richard se acercó con pasos rápidos, todavía pensando en la hora. Abrió la puerta trasera y los ayudó a subir a sus asientos. Les recordó que se abrocharan bien los cinturones de seguridad, revisando cada hebilla para asegurarse de que hiciera clic en su lugar. Mientras hacía esto, trató de iniciar una ligera conversación sobre la escuela, preguntando si estaban listos para el día o si tenían alguna actividad que esperaban con interés. Los gemelos respondieron con frases cortas sin sentirse muy conversadores. Sus mentes aún estaban afectadas por todo lo que había ocurrido recientemente, especialmente los cambios dentro de la casa. Aún así, siguieron la rutina matutina sin quejas. Richard cerró la puerta con cuidado, rodeó el coche hasta el asiento del conductor e intentó concentrarse en el simple proceso de llevar a sus hijos a la escuela de manera segura. Dentro de la casa, Megan estaba cerca del marco de la puerta observando la escena con una expresión tranquila y distante. No habló ni ofreció ayudar con los niños o sus cosas. En su lugar se recostó ligeramente contra el marco de la puerta manteniendo una postura serena. Sus ojos seguían los movimientos de Richard mientras preparaba a los chicos y revisaba la hora. Megan parecía relajada, pero su quietud creaba un contraste extraño con el ritmo apresurado de Richard. No intentó interactuar con Noah ni Ethan, quienes evitaban mirarla. Simplemente observaba todo sin mostrar ninguna emoción clara. Richard la miró brevemente, casi por costumbre, pero no se detuvo a hablar. Su mente estaba concentrada en salir de la casa rápidamente y asumió que Megan simplemente esperaba a que terminara sus responsabilidades matutinas. Su presencia permanecía en el fondo sin interferir, pero tampoco contribuyendo. Este comportamiento silencioso se había vuelto típico de sus mañanas. Observaba la rutina familiar desde la distancia, actuando como si no tuviera participación en los preparativos. Aunque el ambiente se sentía tenso, nada sobre el momento parecía dramático o alarmante para Richard. Solo veía una mañana como cualquier otra. Richard se sentó en el asiento del conductor y cerró la puerta colocando las llaves en el encendido. Se tomó un momento para ajustar los espejos, asegurándose de tener una vista clara de la carretera detrás y alrededor del coche. Enderezó el asiento, revisó el tablero y miró la hora nuevamente. Los chicos estaban sentados en silencio en el asiento trasero, esperando a que él comenzara a conducir. Richard les preguntó una vez más si tenían todo lo necesario para la escuela y ambos asintieron. Trató de sonreír queriendo que la mañana se sintiera normal para ellos. Encendió el motor y escuchó el sonido constante del coche arrancando. Miró hacia la casa una vez más, notando que Megan seguía allí con la misma postura tranquila. Su expresión no cambió y no levantó la mano para saludar. Richard no le dio mayor importancia y volvió a concentrarse en la carretera. Revisó si venían autos antes de salir del garaje. Todo sobre la mañana parecía ordinario para él. Los pasos rutinarios, los cinturones de seguridad, los espejos y el motor lo ayudaban a sentirse organizado a pesar de los pesados pensamientos que llevaba de días anteriores. Noah y Ethan permanecieron inusualmente callados en el asiento trasero. Se sentaron uno al lado del otro con las mochilas sobre sus regazos, mirando por las ventanas con expresiones distantes. Los chicos todavía luchaban por adaptarse a los cambios en su familia y a la presencia de Megan en la casa. Incluso en una mañana normal, no se sentían tan relajados como antes. Respondieron cortésmente a su padre cuando les habló, pero guardaban la mayoría de sus pensamientos para sí mismos. Sujetaban los cinturones de seguridad con manos pequeñas y tensas, deseando poder sentir la misma estabilidad que tenían cuando Grace todavía estaba presente. El silencio entre ellos no era incómodo, sino un signo de lo cautelosos que se habían vuelto. Esperaban con ansias la escuela porque era un lugar donde las cosas no se sentían confusas. Mientras esperaban que el coche se pusiera en marcha,
se enfocaban en cosas simples: la vista por la ventana, el sonido del motor y la esperanza de que el día pasara sin complicaciones. Su padre trataba de actuar con calma y ellos notaban su esfuerzo. Aunque todavía sentían el peso de la mañana, toda la rutina parecía ordinaria. Nada en la situación sugería peligro o urgencia. Richard creía que simplemente estaba haciendo lo que siempre hacía, equilibrando sus responsabilidades como padre con las exigencias del trabajo. Veía la mañana como solo otra parte de su agenda, algo que había repetido muchas veces antes. Todo parecía normal desde afuera. Los chicos estaban en el coche, las mochilas listas, y el camino parecía despejado. La presencia distante de Megan parecía inofensiva. El garaje se sentía familiar, la entrada tranquila y el tiempo manejable. Richard estaba listo para comenzar a conducir, pensando en su próxima reunión y en las tareas que lo esperaban después de dejar a los gemelos. No había señales que le advirtieran que algo estaba mal. La calma del momento se sentía natural, como si el día se desarrollara como cualquier otro. La rutina, aunque simple, le daba tranquilidad. No percibía que algo inusual ocurría en el fondo. Para él, era solo otra mañana moldeada por la costumbre y la responsabilidad, sin ninguna indicación del peligro que Grace había descubierto lejos de la mansión. Grace llegó a la mansión corriendo completamente sin aliento, con el corazón latiendo a causa del miedo y la urgencia. No se detuvo a saludar a nadie ni a explicar por qué estaba allí. Lo único en su mente era llegar con Richard antes de que él se fuera con los gemelos. Al acercarse a la entrada del garaje, vio que el coche se preparaba lentamente para moverse, y el pánico la impulsó a correr aún más rápido. Se dirigió directamente hacia el vehículo y se colocó a su lado agitando los brazos y gritando con fuerza para que Richard se detuviera. Su voz transmitía desesperación y no le importaba lo repentino o alarmante que sonara. Gritó su nombre de nuevo, tratando de llamar su atención antes de que él saliera del garaje. Richard, confundido al verla, reaccionó inmediatamente saliendo del coche. Grace, todavía recuperando el aliento, trató de hablar lo más claramente posible, a pesar de su pánico. Explicó que algo estaba peligrosamente mal con el vehículo, insistiendo en que no debía conducir bajo ninguna circunstancia. Su urgencia creó una tensión repentina en la tranquila mañana, rompiendo la rutina ordinaria que habían seguido solo unos momentos antes. Todos los presentes voltearon la mirada hacia su inesperada llegada. Richard salió del coche con una expresión atónita. No entendía por qué Grace había aparecido de repente, ni por qué gritaba con tanta urgencia. Al principio pensó que podría haber algún malentendido o confusión, pero el miedo en la voz de Grace hizo imposible ignorar su advertencia. Ella insistió en que los frenos habían sido cortados, haciendo referencia a los mensajes que había encontrado anteriormente. Richard sintió una mezcla de incredulidad y preocupación. Le pidió que le explicara, pero Grace lo instó a revisar el vehículo inmediatamente, en lugar de perder tiempo con largas conversaciones. Su insistencia lo asustó y rápidamente se dirigió al lado del conductor, abriendo de nuevo la puerta. Se sentó solo el tiempo suficiente para probar el pedal de freno con el pie. Al presionarlo, no encontró resistencia alguna. El pedal cayó al suelo con facilidad sin ofrecer presión. Richard se quedó paralizado mirando hacia adelante en shock. La realidad lo golpeó de repente y dio un paso atrás del coche con los ojos abiertos de par en par. La verdad era ahora innegable. Grace no había corrido sin motivo. La situación era mucho más seria de lo que él había imaginado apenas unos momentos antes. Megan estaba a cierta distancia cerca de la entrada de la casa. Observaba toda la escena desarrollarse sin acercarse ni mostrar preocupación. Su postura permanecía rígida y su expresión no cambió incluso cuando Richard probó los frenos y descubrió que algo estaba mal. No habló ni hizo preguntas. En cambio, se quedó donde estaba, casi desvinculada del caos que ocurría justo frente a ella. Su presencia se sentía extraña, especialmente en un momento que debería haber causado alarma o confusión en cualquier otra persona. Richard la miró brevemente, esperando alguna reacción, pero ella permaneció inmóvil. Su actitud hizo que Grace se sintiera aún más segura de que la situación estaba relacionada con lo que había leído antes. La distancia emocional que mantenía Megan la separaba de todos los demás,
quienes claramente estaban afectados por el repentino cambio de atmósfera. Richard, todavía procesando todo, no podía entender por qué Megan no mostraba signo alguno de sorpresa. Su actitud añadía otra capa de tensión a la situación, haciendo que el momento se sintiera pesado e inquietante. Continuó observando en silencio, aumentando la confusión entre los presentes. Dentro del coche, Noah y Ethan estaban confundidos y asustados. Apenas unos minutos antes se habían preparado para un viaje normal a la escuela, pero ahora todo parecía caótico e impredecible. Cuando Grace gritó y Richard salió del coche tan rápido, los chicos se miraron entre sí con ojos grandes e inseguros. No entendían lo que estaba sucediendo, pero la urgencia en la voz de Grace y el shock en el rostro de su padre los asustaron. Se quedaron sentados, abrazando sus mochilas contra el pecho, sin estar seguros de si debían salir del coche o esperar. Cuando vieron a Richard presionar el pedal de freno y reaccionar incrédulo, su miedo aumentó. Sintieron que algo peligroso se había evitado en el último segundo. El cambio de una mañana tranquila a un momento tenso y aterrador ocurrió tan rápido que se sintieron abrumados. No podían procesar completamente la situación, pero sabían que algo muy serio acababa de ocurrir. Para ellos el momento se sintió pesado y confuso, y esperaban ansiosos a que alguien les dijera qué hacer a continuación. Richard se alejó del coche con las manos temblorosas, tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de descubrir. Al darse cuenta de que los frenos realmente habían sido cortados, lo invadió un shock miedo y un sentido de traición que apenas podía describir. Pensó en lo cerca que había estado de conducir con los gemelos, sin saber el peligro al que los estaba exponiendo. La idea de lo que podría haber sucedido lo golpeó con fuerza, casi demasiado para procesarla. Miró el vehículo, luego a Grace, tratando de conectar todo lo que ella había dicho con lo que acababa de confirmar. Su voz temblaba mientras le preguntaba a Grace cómo lo sabía, pero ella simplemente repitió que había visto mensajes que describían un plan relacionado con el coche. Su urgencia y pánico ahora cobraban completo sentido. Richard se dio cuenta de que le debía más que un simple reconocimiento. Probablemente ella había salvado sus vidas. El miedo dentro de él se intensificó mientras recordaba el momento en que había arrancado el motor. El shock del descubrimiento se asentó en él, haciendo imposible ignorar la gravedad de la situación. La escena frente a la mansión se volvió tensa. Grace estaba cerca del coche, todavía respirando con dificultad y emocionalmente alterada. Richard trató de recuperar el control de sus pensamientos, luchando por entender lo cerca que habían estado del desastre. Los gemelos observaban todo desde el asiento trasero, asustados y en silencio. Megan permanecía distante con su expresión rígida e inescrutable. Nadie habló durante varios segundos, y el silencio se sentía pesado e incómodo. La atmósfera estaba llena de miedo, confusión y desconfianza. Richard sabía que la situación requería atención inmediata, pero también se sentía abrumado por la repentina magnitud de todo. Lo que había comenzado como una mañana normal se había convertido en un momento que revelaba una verdad peligrosa. El simple acto de llevar a los niños a la escuela casi se transformó en algo mucho peor. Mientras la tensión permanecía en el aire, todos los presentes comprendieron que nada de lo ocurrido era ya ordinario. La casa, antes dominada por la rutina, ahora se encontraba al borde de una crisis que ninguno de ellos había esperado enfrentar ese día. Richard actuó rápidamente tras descubrir el peligro. Sus manos aún temblaban, pero se obligó a mantenerse concentrado. Sacó su teléfono y contactó a las autoridades de inmediato, explicando todo lo que había descubierto con una voz apresurada y tensa. Les contó sobre la falla en los frenos, la advertencia de Grace y la urgente necesidad de una investigación. El operador le indicó que permaneciera en el lugar y esperara la llegada de los oficiales. En poco tiempo, vehículos policiales llegaron a la mansión, llenando la entrada con luces intermitentes y agentes uniformados. Richard cooperó plenamente, guiándolos hasta el coche y repitiendo los detalles que conocía. Grace se mantuvo cerca de los gemelos mientras los oficiales examinaban el vehículo. Los agentes inspeccionaron el sistema de frenos y confirmaron que las líneas habían sido cortadas deliberadamente.
Su confirmación hizo que la situación se sintiera aún más real para todos los presentes. Lo que casi había sucedido se volvió más claro con cada palabra de los oficiales. Richard sintió una mezcla de shock, ira y alivio. Los profesionales continuaron tomando fotografías, recolectando muestras y documentando todo. La tranquila rutina de la mañana se había transformado por completo en una escena de investigación y serias preguntas. Mientras algunos oficiales se concentraban en el coche, otros comenzaron a registrar la casa en busca de evidencia adicional. Preguntaron a Richard dónde estaba Megan, y él señaló hacia el área donde había estado anteriormente. Los agentes se acercaron a ella y le pidieron que permaneciera quieta mientras la interrogaban. Actuaron con cautela y seriedad, conscientes de que la situación involucraba un intento de daño. Megan respondió con respuestas cortas y controladas, pero los oficiales continuaron presionando por más detalles. No mucho después, recibieron confirmación del equipo dentro de la casa. Habían encontrado mensajes y archivos que respaldaban las acusaciones que Grace había reportado. Basándose en esta información, los oficiales informaron a Megan que sería puesta bajo custodia. No resistió visiblemente, pero su expresión permaneció rígida y distante. Richard observaba la escena incrédulo, luchando por aceptar que alguien en quien confiaba hubiera planeado algo tan peligroso. Los oficiales la colocaron en un coche patrulla y continuaron reuniendo evidencia. El ambiente alrededor de la mansión se sentía pesado, lleno de tensión y confusión. Lo que antes había sido una tranquila mañana, ahora cargaba con el peso de una investigación criminal, dejando a todos conmocionados. Emily llegó poco después informada de lo sucedido. Entró apresuradamente con una expresión preocupada, buscando a Richard y a los niños. Cuando finalmente vio a Richard de pie cerca de la entrada rodeado de oficiales, sintió una mezcla de miedo y alivio. Se acercó rápidamente y él se disculpó de inmediato, hablando con sinceridad. Le explicó lo arrepentido que estaba por no haber visto la manipulación antes, y por el peligro al que habían estado tan cerca de enfrentarse como familia. Emily escuchó con atención, reconociendo el arrepentimiento en su voz. Ella lo tranquilizó, diciéndole que lo más importante era que él y los gemelos estuvieran a salvo. Su conversación fue emotiva, pero también generó un entendimiento entre ellos. Ambos sabían que la situación había sido complicada y que todo había escalado más allá de lo que podían haber previsto. La presencia de Emily ayudó a traer algo de calma al momento. Preguntó por los gemelos, y Richard los guió hacia ella. La tensión entre ellos se suavizó mientras se enfocaban en la seguridad de sus hijos, dejando temporalmente de lado los conflictos pasados. Noah y Ethan corrieron hacia su madre en cuanto la vieron. Sus rostros mostraban un claro alivio y emoción. La abrazaron fuertemente, aferrándose a la sensación de seguridad que ella siempre les brindaba. Emily se agachó para tranquilizarlos, revisando si estaban heridos o asustados. Grace estaba a su lado, ofreciendo apoyo con su manera gentil. Los gemelos también abrazaron a Grace sin dudar, mostrando cuánto confiaban y apreciaban su presencia. Le contaron a su madre cómo Grace los había ayudado a salvarse y cómo había advertido a su padre a tiempo. Emily miró a Grace con gratitud, comprendiendo la importancia de sus acciones y el peligro que había evitado. Los niños finalmente comenzaron a relajarse, sabiendo que la amenaza inmediata había desaparecido. Se quedaron cerca de su madre y de Grace, encontrando consuelo en las dos personas que habían sido constantes en sus vidas. Incluso en medio de la investigación, su reencuentro creó un pequeño momento de alivio. Los oficiales continuaban trabajando alrededor de ellos, pero para los gemelos estar cerca de Emily y Grace era suficiente para calmar el miedo que habían sentido antes. Grace recibió agradecimientos sinceros de Richard y Emily. Richard le expresó lo agradecido que estaba por su valentía y rápida reacción. Emily repitió la misma gratitud, entendiendo que Grace había actuado desinteresadamente para proteger a la familia. Grace se sintió emocionada al escuchar sus palabras. Había pasado por confusión, miedo e injusticia, pero ahora finalmente veía que sus esfuerzos habían marcado la diferencia. Las autoridades también le pidieron detalles sobre los mensajes que había encontrado.
Grace explicó todo claramente describiendo los correos electrónicos y cómo los había descubierto accidentalmente. Sus declaraciones se incorporaron al registro oficial. La casa permaneció llena de actividad mientras los oficiales continuaban recopilando información. Todos los involucrados se sentían emocionalmente agotados, pero permanecieron cooperativos queriendo asegurarse de que la verdad se descubriera completamente. Grace permaneció con la familia ofreciendo apoyo a los gemelos, mientras ayudaba a aclarar cualquier información que los oficiales necesitaran de ella. Aunque el día había sido abrumador, sintió cierto alivio al saber que había prevenido una tragedia. Pasaron horas mientras los oficiales realizaban entrevistas, revisaban pruebas y hablaban con cada miembro de la familia. La mansión, antes llena de ruido y tensión, comenzó a calmarse lentamente a medida que la investigación llegaba a sus principales conclusiones. Cuando finalmente se retiraron las autoridades, la familia se reunió dentro de la casa para procesar todo lo que habían vivido. Richard se sentó con Emily y los gemelos, y Grace reflexionando sobre cómo el día había cambiado drásticamente sus vidas. Discutieron lo sucedido tratando de entender la secuencia de eventos y el peligro del que habían escapado por poco. Las emociones iban desde el miedo hasta el alivio, pero también incluían gratitud. Reconocieron que a pesar del caos, seguían juntos y a salvo. El reencuentro trajo un sentido de unidad que había estado ausente durante mucho tiempo. El día los había puesto a prueba a todos, pero también les recordó la importancia de protegerse mutuamente. Mientras se sentaban juntos, los eventos abrumadores se fueron asentando lentamente, dejándolos con una mezcla de agotamiento y esperanza por un futuro más tranquilo. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué opinaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.